Vamos a ver, entonces vamos al siguiente párrafo, que es la verdad es eterna, ¿no? Y es son 2 párrafos, de hecho. Vamos a escucharlo. En las Escrituras que la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. No fue creada ni hecha y no tiene fin. La verdad es absoluta, fija e inmutable. En otras palabras, la verdad es eterna. La verdad nos ayuda a evitar el engaño, discernir el bien del mal, recibir protección y hallar consuelo y sanación. La verdad también puede guiar nuestras acciones, hacernos libres, santificarnos y conducirnos a la vida eterna. Dios nos revela la verdad eterna mediante una red de relaciones. 2 parrafitos rapidísimo, pero nada más en esos 2 parrafitos cita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay no, 4, 5, 6, 7, 8, 9 escrituras, más o menos. 9, 10 escrituras. Sí, 11 conté. 11, ok. Arráncate, Víctor. ¿Para dónde das? Bueno, aquí la definición clásica de la verdad, ¿no? Que conocemos de las Escrituras, que se encuentra en Doctrina y Convenio 93-24. La verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Entonces, ahí ya nos delimita de qué tipo de verdades estamos hablando, ¿no? Y con los ejemplos que yo ponía hace rato, que son verdades relativas, pertenecientes a esta esfera terrenal, no tienen nada que ver con estas verdades de las que está hablando el Elder Pingree, en donde habla de la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Y luego pasa algo interesante, ¿no? Yo fui a algunas de estas escrituras que menciona el después, también de Doctrina y Convenios, donde dice no fue creada ni hecha y no tiene fin. Aquí el Elder Pingree nos empieza a dar más luz porque, por ejemplo, no sé si tengas el texto, Salvador. Sí. Si lo puedes poner y si pones la referencia de Doctrina y Convenios 93-29. Porque él está hablando de la verdad y él dice, no fue creada ni hecha. Y esto me llamó mucho la atención. ¿Cómo que la verdad no fue creada ni hecha? Ahí en la segunda escritura. Y entonces, Dice, sí, ¿lo leo? sí. Dice, también el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de la verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Si te fijas, ahí está hablando de la inteligencia o de las inteligencias, si lo habláramos en plural. Y tiene sentido lo que dice, ¿no? No fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Pero él ya está aquí mezclando dos conceptos, porque dice la inteligencia, o sea, la luz de la verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Entonces, aquí se pone muy interesante, ¿no? Porque él está prácticamente comparando la inteligencia con la verdad, o los está poniendo en el mismo plano, o los está poniendo como sinónimos, la inteligencia y la verdad. Y por eso él argumenta que no fue creada ni hecha. Y luego más adelante, la siguiente escritura dice, y no tiene fin. ¿Y en qué se basa para decir que no tiene fin? En Doctrina y Convenios 88-66 dice, he aquí lo que oís es como la voz de uno que clama en el desierto, porque no lo podéis ver, mi voz, porque mi voz es espíritu, mi espíritu es verdad. La verdad perdura y no tiene fin, y si está en vosotros, abundará. Aquí sí hay una relación más directa, ¿no? Está hablando específicamente de la verdad y dice que esta perdura y no tiene fin. Y bueno, las siguientes palabras dice, la verdad es absoluta, fija e inmutable, que podría parecer lo mismo, pero si hay un poco de variación, ¿no? Cuando dices absoluta, significa que no le puedes agregar cosas. Cuando dice que es fija e inmutable, ahí sí yo lo veo como sinónimos. No sé si tú notes alguna diferencia entre esos dos términos de fija e inmutable, porque inmutable es algo que no cambia, Ajá, que no muta, que no cambia. que no muta, ¿Sí? que no cambia. Y fija, pues lo entiendo de la misma manera. Ajá. Entonces,
en general él nos está dando aquí una serie de características de la verdad. Una vez que establece, digamos que la definición de verdad, entonces le agrega características. No fue creada ni hecha. Yo ahí no lo comprendo tanto. Él porque lo asocia como un sinónimo de inteligencia, que no tiene fin, eso lo tengo muy claro, y que es absoluta, fija, inmutable. Y todo este conjunto de cosas, él le da una definición y él lo dice. En otras palabras, la verdad es eterna. Es decir, pareciera que la eternidad o el término eterno trae también todas estas características y entonces se las hereda a un elemento que también es eterno, como es la verdad. Esto, fíjate que en el área de desarrollo de software hay algo que llamamos, bueno, no sé si me voy a meter en camisa de 11 varas porque no es tan fácil de explicarlo, pero hay algo que llamamos herencia. Cuando tú creas un objeto, hablando de software, cuando creas un objeto, luego y le das ciertas características o ciertos atributos a ese objeto, y luego tú puedes crear instancias de ese objeto, y estas instancias heredan las características del primero. Por ejemplo, tú puedes crear un objeto que se llame gato, y tú puedes decir, pues el gato tiene estas características. Pues tiene 4 patas, tiene bigotes y ¿cómo se llama el sonido que hacen los gatos? Maulla. Y maulla. Y después tú puedes crear instancias de ese objeto gato y decir, pues hay un gato, y entonces le das una raza al gato. No conozco mucho de gatos, así que me metí en un mal ejemplo, ¿no? Gato siamés. Un gato siamés. Entonces, estamos creando una instancia de ese objeto, pero resulta que como es una instancia del objeto original, por lo tanto el gato siamés también tiene 4 patas, también maulla y también tiene bigotes. Entonces a eso le llamamos herencia, ¿no? Le llamamos herencia de características o de atributos de un objeto mayor hacia uno menor. Y aquí es lo que hace el Elder Pingree respecto al término eterno. Lo pone como un objeto principal, y entonces la verdad la está poniendo como una instancia de este objeto eterno. Por lo tanto, hereda las mismas características de eternidad. No sé si me expliqué. Sí, de hecho, pues es como la herencia de genes que nos dan o damos a nuestros hijos, ¿no? O sea, heredamos ciertas cualidades físicas o incluso hasta de carácter, podría ser, ¿no? Así lo entiendo. Sí, es una herencia, ¿no? Al final, de hecho, el término se denomina tal cual una herencia. Lo que puede ser diferente es que tú a tu hijo le heredas ciertas cosas de ti, de acuerdo a la genética, Sí, y tu esposa le puede heredar otras, ¿no? Entonces, ahí sí. ya es una combinación o es una mutación. No es el término correcto genéticamente hablando. Pero en este caso, como es una instancia, es como si fuera un pequeño clon de eso, entonces se hereda exactamente las mismas. Aun cuando tú tengas una personalidad o una identidad propia, estás heredando las mismas características exactamente. Eso me lleva a remontarme en el libro de Juan, ¿no? Cuando dice que Jesús era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ajá. Cuando hablamos de el verbo, estamos hablando de la expresión Sí. De Dios. El Hijo era la expresión misma del Padre, era el reflejo mismo del Padre, es decir, había heredado, pero quizás no es tanto heredado, sino había desarrollado a través de los dones espirituales que el Padre sí le había heredado todo el potencial que tenía para llegar a ser la expresión misma del Padre. Que ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo en este estado. Nuestro trabajo nuestro propósito es alcanzar la inmortalidad y la vida eterna. Cuando esto suceda, vamos a ser como el Hijo, vamos a ser la expresión misma del Padre, porque vamos a tener sus rasgos
y sus atributos. Y vamos a llegar a ser como Él, dicen las Escrituras. Sí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. No se nos hereda en automático, pero estamos trabajando por desarrollar de acuerdo con los dones espirituales que sí nos fueron dados. Ahora, ¿por qué mencionamos este ejemplo, Víctor? Porque al final él dice, en otras palabras, la verdad es eterna. Es decir, después de que menciona las características de la verdad, y dice, en otras palabras, la verdad es eterna. Es decir, así como conocemos el término eterno, es lo mismo que estamos hablando de la verdad. Tiene exactamente las mismas características. En ese sentido, podemos verlo de otra manera, como que la verdad está al mismo nivel que los principios eternos, o es un principio eterno. Ok. Ahora, sobre este punto que mencionabas ahorita, la Escritura en Doctrina y Convenios 93-29, cuando dice que la verdad no fue creada ni hecha, cuando hablamos de esto, normalmente lo estamos empleando también como la materia, ¿no? Ajá. Sí, la materia o las inteligencias, que en el principio éramos inteligencias. Y dice, José Smith enseña en este discurso de Kim Follett, dice que Dios no nos pudo haber creado, que fuimos inteligencias desde el principio, ¿sí? Que éramos coiguales con el Hijo y con el Padre. El concepto está bastante complejo de comprender, pero si dice que éramos coiguales, es que en algún punto coincidimos en que éramos inteligencias. Ya luego Dios, siendo una inteligencia superior, explica a José, establece leyes para que nosotros podamos obtener primero un cuerpo espiritual. Establece leyes para que nosotros luego obtengamos un cuerpo físico. Y establece leyes que ahora estamos en este plano para que nosotros podamos obtener un cuerpo celestializado. Y si no nos alcanza, un cuerpo terrenal. Y si no nos alcanza, un cuerpo celestial. ¿Sí? Todo es en base a leyes y su cumplimiento. Entonces, regresando a esta escritura de la cual partíamos ahorita, cuando dice Doctrina y Convenios 93-29, la inteligencia, o sea, la luz de la verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Y lo que rescato de aquí es que la verdad, o me parece que lo que está tratando de decir el Elder Pingree al hacer referencia a esta escritura, es que la verdad es un principio eterno. Exacto. ¿Sí? Y que ni el Padre ni el Hijo pueden cambiarla. ¿Sí? Porque si tratan de cambiarla, se convierten en Satanás. ¿Sí? Él justamente trató de cambiarla. Se rebeló en contra de la verdad. Y nosotros también, cuando queremos hacer lo que nos pega la regalada gana, que está en contra de la voluntad de Dios, estamos tratando de imponer algo. Y eso es rebelión, como tú lo decías. Doctrinalmente se conoce como rebelión. Entonces la verdad es eterna y nosotros, como seres inteligentes, no fuimos creados ni fuimos hechos, sino que estamos o nos desarrollamos de acuerdo con la verdad. Y la verdad está inmersa en nosotros. Y no podemos atentar contra esa verdad que ya llevamos dentro. Y si atentamos contra esa, lo que va a suceder es lo que le sucedió a Satanás. Vas para abajo en lugar de ir para arriba. Porque estamos yendo contra nuestra naturaleza misma que es eterna, que no cambia. Es decir, Dios, la verdad es fija, inmutable y es eterna. Es de Dios y Dios vive de acuerdo con esa verdad, pero Él no puede cambiarla. Si yo trato de cambiarla, voy en contra mía y voy en contra de Dios, porque la verdad está inmersa en mí desde el principio que yo era una inteligencia.
Víctor, ¿me vas a decir algo? Sí, y es que en este sentido se comprende mejor el por qué la afirmación de que Dios es absolutista y también Jesucristo es absolutista, pero no es porque ellos estén tratando de imponernos una verdad, no, es porque ellos se sujetan a la verdad. Es decir, incluso la verdad es antes que ellos. Exacto. Ellos Ese, simplemente se están sujetando a esa verdad, adoptan esa verdad y por eso llegaron a ser dioses, ¿no? Porque la llegan a adoptar, tal como lo escribe el Elder Pingree, de una manera tan perfecta que adquieren esas características y llegan a ser dioses. Entonces, no están tratando de imponerla, ellos se sujetaron a esa verdad y se siguen sujetando a esa verdad y desean para nosotros lo mismo. y es que, Víctor, la verdad ya está en nosotros. Es como, por ejemplo, cuando en este estado yo me alimento mal. Si me alimento con base en puras harinas, refrescos y productos con alto contenido calórico. Yo sé que le estoy haciendo daño mal a mi cuerpo. Yo ya sé que me hace daño, pero lo hago, pero me alimento mal. En lugar de alimentarme con alimentos, con frutas, con verduras, con granos, me alimento en contra de lo que le da salud y bienestar a mi cuerpo, porque mi cuerpo ya reconoce la verdad y la verdad está en una alimentación saludable. Así es con los, o sea, la verdad ya está inmersa en mí, ya está dentro de mí porque la verdad es eterna y no cambia y está conmigo desde siempre. Entonces, si yo violo los mandamientos de Dios, estoy en contra de la verdad que ya está en mí, me estoy haciendo daño a mí y estoy en contra. Y esta verdad que ya está en mí, está en armonía con la verdad eterna, que es la verdad eterna que adoptó Dios para llegar a ser Dios, y es la verdad en la que yo debo continuar para llegar a ser lo mismo. Pero cuando me alimento mal, dicho en otras palabras, cuando violo las leyes que están en armonía con la verdad, atento contra mi naturaleza y mi estado va a ser decadente. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Me alimento mal, mi estado físico va a decaer y van a venir las enfermedades y voy a morir más pronto de lo que debería morir. Lo mismo sucede espiritualmente. Si yo violo las leyes de Dios, no estoy en armonía con la verdad que ya está en mí, en armonía con la verdad eterna, en armonía con la verdad de Dios, y entonces voy a morir espiritualmente. Bastante de acuerdo. ¿Qué cosas se le ocurren a uno, no? Nunca había pensado en esto. Sí, está muy, muy interesante. Y fíjate que me seguí pensando en el tema de la herencia porque tú dices, es que la verdad ya está inmersa en nosotros porque nosotros somos inteligencias y como dice la escritura, ¿no? La luz de la verdad es la inteligencia. Es decir, inteligencia es lo mismo que la luz de la verdad. Es decir, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, o como muchas veces en la escritura se dice, desde el principio tenemos la verdad en nosotros. Y claro que venimos a esta tierra y heredamos también cosas terrenales y estamos en un mundo caído, pero no olvidemos que también traemos atributos divinos o también heredamos cosas del Padre. Y me parece que una de ellas es esta. Sí tenemos en nosotros inmersa la verdad, por lo tanto, aun cuando pasemos por un velo, la reconocemos en algún momento. Reconocemos esa verdad. Y a esto que llamamos la luz de Cristo, o que se le llama en las escrituras la luz de Cristo, que no es lo mismo que el Espíritu Santo, es parte de esta verdad y que esa sí se conserva con nosotros y la tenemos prácticamente desde que vamos creciendo, ¿no? O desde que nacemos, tenemos esa luz de Cristo que es una manifestación de esa verdad eterna. ¿A qué me refiero con esa verdad eterna? Por si
por si acaso pudiéramos ponerla como algo singular, aun cuando es algo plural. Me refiero a esa verdad eterna, principalmente que somos hijos de un Dios y principalmente que Jesucristo es nuestro Salvador. Y bueno, y a partir de ahí se derivan otras cosas, ¿no? Que contemplan esta verdad eterna, pero es algo que ya tenemos en nosotros y que solamente necesitamos reconocer mientras estamos aquí en la tierra. Y a algunos nos cuesta más que a otros reconocerlo, y algunos queremos aún rebelarnos contra esas verdades, pero yo creo que lo tenemos en nosotros y no tenemos que resistirnos a eso. Esta palabra que utilizaste me encanta, Víctor, reconocer. Y es que lo escuchamos en el Evangelio y lo escuchamos fuera de, ¿no? En el mundo, este tipo de expresiones, ¿no? Es que me di cuenta, es que reconocí, es como algo que siempre hubiera estado conmigo. Pues sí, compadre, porque está en armonía con la verdad y tú estás compuesto de verdad. La materia con la que tú estás compuesto es verdad, es la luz de la verdad, es la inteligencia con la cual estamos compuestos. Es decir, seres eternos, seres de verdad. Ahora, la pregunta del huevo y la gallina, Víctor, entonces, ¿qué es primero, la verdad o Dios? ¿Y quién creó la verdad? Es que no fue creada. ¿Quién estableció la verdad y cómo? Y son preguntas que no vamos a resolver aquí, porque no está escrito, ¿no? Pero cuando uno empieza a pensar de esta manera, empiezan a surgir ese tipo de preguntas. Sí. Fíjate, una pregunta que formula aquí Pepe Mercado dice, una pregunta, si una verdad son los mandamientos, ¿por qué los hombres las hemos cambiado de sábado a domingo? El sacerdocio de no a los negros y ahora sí, entonces Dios no es de verdad. Y esto, Víctor, creo que ya hoy no nos va a dar tiempo de analizar todo el discurso, pero esto se va a responder más adelante en el discurso, ¿no? Cuando habla de reglas, mandamientos, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ahí podemos Entonces, yo creo que esto se va a ir para mañana. Lucy dice, fuimos creados como inteligencias y espíritus llenos de la verdad. La verdad nos acompaña en esta vida terrenal. Era necesario tenerlas para usarla aquí. La guía del Espíritu Santo nos ayuda a recordarla en los momentos de necesidad en la medida de nuestra fidelidad y diligencia. Nada más una acotación, Lucy, no fuimos creados como inteligencias. La inteligencia es eterna y no fue creada ni hecha. Qué cosa, ¿no? Sí. Belinda, pero tenemos la oportunidad de preguntar al Padre aún en estos temas ya solucionados. Dice, o pregunta Leonardo, entonces, con relación a la verdad, ¿se puede decir que en este plano terrenal es un plano más complejo que el anterior, preterrenal? Si no tenías cuerpos físicos, ¿qué limitó a ese cuerpo espiritual? ¿Cómo ves, Víctor? Bueno, ¿Más complejo antes? son dos preguntas y la primera sí la comprendo bien y dice que es un plano más complejo que el anterior. Pues depende de la perspectiva de cómo lo estés viendo, Leonardo, pero sí, pero es interesante que lo menciones de esa manera, ¿no? Como complejo, porque sí, es decir, el venir a la Tierra y tener un cuerpo terrenal sí le añade complejidad. Sí le añade complejidad por todo lo que implica, ¿no? Implica principios eternos como la fe, por ejemplo. Hay otros que ya vivíamos siendo preterrenales como los mandamientos, pero yo creo que sí se le agregan otros ingredientes como la fe, y digo la fe en el sentido de que actuamos sin ver, ¿no? Que actuamos de alguna manera a ciegas, lo pongo entre comillas. Entonces eso sí le añade complejidad a este estado, el haber recibido un cuerpo. Que no es tanto el haber recibido el cuerpo, el recibir el cuerpo es parte de los muchos elementos que nos traen o características de este estado, ¿no? Pero a mí me parece que la principal, bueno, sí es una de las principales el haber recibido un cuerpo,
pero otra es el pasar por una serie de pruebas que en un estado anterior no teníamos acceso a ese tipo de pruebas. Entonces venimos y sí, por tener un cuerpo estamos expuestos a una serie de pruebas que obviamente nos ayudan a progresar y ser mejores y adquirir atributos más como los de Dios y Jesucristo. Entonces, en ese sentido, sí es un estado más complejo.